Bloque 6, de Enseñanza 77. 26 Tiempo de complacencias ha sido este, en el cual he querido que sintáis muy próxima la presencia de lo espiritual, humanizando mi palabra, permitiendo hasta cierto límite la materialización del mundo espiritual y dejando que por medio del don de evidencia contemplaseis algo del más allá y algo del futuro también. 50 He aquí al Espíritu de verdad en el siglo XX, explicando lo que en el segundo tiempo os dijo y que no supisteis interpretar. Mis apóstoles de entonces al oírme llegaban hasta confundirse y al deliberar entre ellos decían, tal parece que a veces el Maestro se contradice. Mas llegó el tiempo en que fueron llenos del Espíritu Santo y reconociendo la grandeza de mi palabra comprendieron que el idioma humano es pobre para expresar lo divino, y por ello a veces creyeron que el Maestro había cometido algún error al doctrinarles. 51 Ellos continuaron mi obra de salvación, escribiendo sus nombres junto al de su Maestro con obras de amor y de humildad, y así testificaron mi verdad. 52 Ved cuánto tiempo ha pasado desde entonces sobre esta humanidad que llamándose creyente de Cristo y reconociendo a mis apóstoles como seguidores del Maestro, ha ido apartando más y más de su corazón aquella esencia y aquella simiente, dejando tan solo mi nombre, el cual no sabe pronunciar con respeto ni honrar con sus obras. 53 Buscad mi nombre en la tierra y lo encontraréis en los labios de la mayoría de los hombres, buscad mi presencia y solo la encontraréis representada en imágenes hechas por manos humanas, buscad mi huella y no la encontraréis en el corazón de la humanidad, porque de ahí se ha borrado. 54 Este pueblo me ha escuchado en este tiempo y ha oído aquella frase reveladora que os ha dicho, vosotros y aquellos sois los mismos. El que comprende el sentido de esa frase dice entonces, ¿cómo es posible que permanezca yo en la ingratitud y me encierre por siempre en mi egoísmo? Y ante esa reflexión despierta y se levanta al cumplimiento de su misión. 55 Yo os digo que es menester que la humanidad sepa que su espíritu ha venido muchas veces a la tierra y que aún no ha sabido levantarse en el camino de mi ley para alcanzar la cumbre de la montaña. De Enseñanza 78. 12 Debo deciros que no creáis que le sea indispensable al espíritu el cuerpo humano y la vida en el mundo para poder evolucionar, pero que sí le son de gran utilidad para su perfeccionamiento las lecciones que en este mundo recibe. 13 La materia ayuda al espíritu en su evolución, en sus experiencias, en su expiación y en sus luchas. Esta es la misión que le corresponde y lo podéis comprobar con esta manifestación de mi divinidad a través del hombre, de cuyo cerebro vengo a servirme, utilizándolo como aparato para transmitiros mi mensaje. Comprended que no solo el espíritu está destinado a lo espiritual, sino que aún lo más pequeño dentro de lo material ha sido creado para fines espirituales. 14 Un recuerdo y un llamado he venido a hacer a vuestro espíritu, para que él, sobreponiéndose a la influencia de lo material que ha llegado a dominarle, haga llegar su luz al corazón y al entendimiento, empleando el don de la intuición. 16 Cuando el espíritu se deja dominar por la influencia de cuanto le rodea en la tierra, llega a identificarse a tal grado con su materia, que se olvida de su verdadera naturaleza, se aleja de la vida espiritual al grado de serle ajena, y es por eso que cuando su cuerpo muere, tiene que turbarse o confundirse. 17 Cuán fácilmente muere el cuerpo, pero qué difícil es para el espíritu que no supo prepararse, poder librarse de la turbación. 18 Mientras unos en su confusión quedan adheridos a su cuerpo muerto, otros, conservando en su espíritu las impresiones de su envoltura, creen seguir siendo humanos, sin poder elevarse hacia la morada que les corresponde, quedando atados a lo que en el mundo amaron. 19 No existe en la tierra cáliz más amargo ni dolor más intenso que el de los espíritus turbados. Los tropiezos, el no poder comprender lo que acontece a su alrededor, los remordimientos, la nostalgia de lo que abandonaron, la soledad, el silencio y la impotencia para elevarse, constituyen el fuego donde habrán de purificarse hasta alcanzar la luz. 20 ¿Creéis que sea inexacto si os digo que de este mundo parten millones de espíritus en estado de turbación? Es el resultado de la ignorancia de los hombres por su falta de meditación y de oración. 21 Mi doctrina del segundo tiempo reveló a los hombres la vida espiritual, pero ellos, en vez de analizar mis lecciones y de cumplir mis preceptos, crearon religiones en torno a mi doctrina, concretándose al cumplimiento de ritos y ceremonias materiales que no le dieron más luz a su espíritu y si lo alejaron del sendero de su cumplimiento. 22 Entre vosotros hay quienes me preguntan si al dejar esta vida caerán en tinieblas, a lo cual yo les digo que si no analizaron mi palabra ni la pusieron en práctica, de nada les servirá haber estado entre estas multitudes escuchando mi doctrina de luz. 23 Lo que el espíritu cultive, eso será lo que recoja, esa es la ley y la justicia. 24 Yo, vuestro Salvador, os he señalado en todos los tiempos el verdadero camino y os he revelado los medios para evitar el dolor, la turbación y las tinieblas. 26 Vengo a vosotros para despertaros y preguntaros, ¿quién de vosotros es discípulo por su propia voluntad? Ninguno, yo soy quien os ha llamado. Para escuchar de nuevo mi palabra, habéis tenido que estar varias veces en la tierra. Entre una encarnación y otra os he concedido una tregua de meditación y preparación para una nueva vida. 27 El espíritu, cuando está en la materia, participa de la fatiga de esta y le es menester, después de una lucha, el reposo, así como la meditación para formar el plan que deberá seguir, antes de emprender una nueva batalla.
Sin estas treguas o altos en vuestro camino, muy poco adelantaríais en vuestra senda, mas es necesario que una doctrina limpia y pura os enseñe estas lecciones con entera claridad, para que vuestro corazón, convencido de esta verdad, tenga un conocimiento del porqué de muchos de los fenómenos y acontecimientos que sin mi revelación nunca acertaríais a comprender. En mi caridad está el tiempo, la vida, el destino de todos, nada escapa a mi poder. De Enseñanza 79. 2. Venid a mí, los que os encontráis cansados, tristes y hambrientos de amor, aquellos a quienes la humanidad haya tratado mal. Venid a mí, enfermos, yo os haré sentir el dulce amor de mi caridad. Vengo a apartar vuestra amargura para convertiros en los hijos de la paz, de la luz y de la fe. ¿Me preguntáis por qué he venido a vosotros? Porque veo que habéis olvidado el camino por donde debéis retornar al seno de donde brotasteis, y yo os lo vengo a mostrar nuevamente. 3. El camino es mi ley y por medio de su cumplimiento alcanzará perfección el espíritu. Os estoy mostrando la puerta tan estrecha como el camino que en aquel tiempo os señalé con mi enseñanza. 4. Estoy reedificando el templo al que me referí cuando dije a mis discípulos que maravillados contemplaban el templo de Salomón, de cierto os digo que de él no quedará ni piedra sobre piedra, mas yo en 3 días lo reedificaré. Quise decir que todo culto exterior, por suntuoso que a la humanidad parezca, desaparecerá del corazón de los hombres, para levantar en su lugar el verdadero templo espiritual de mi divinidad. Este es el tercer tiempo, o sea el tercer día, en el que yo terminaré de reedificar mi templo. 6. Amaos los unos a los otros desde aquí en la tierra, pensando que todos estáis unidos por lazos espirituales indisolubles, y que irremisiblemente llegará el instante en que todos estaréis unidos en el valle espiritual. No labréis solo remordimientos para aquella vida, ni esperéis el tener que avergonzaros en presencia de aquellos a quienes ofendisteis. 7. Los que han desarrollado el don de evidencia podrán testificar mi presencia, mas los que no han logrado desarrollarlo y les falta fe dicen, quisiera ver para poder creer. 8. Quisierais que os mostrase mi herida para contemplarla y hundir en ella vuestros dedos, mas yo os digo, Tomás pidió esa prueba y le fue concedida, mas luego lloró su falta de fe y dio su vida por testificar mi doctrina. Si yo os concediera esta gracia, ¿haríais lo mismo que aquel discípulo? 34. Comprended que aunque aparentemente la creación ha sido terminada, sin embargo, todo evoluciona, todo se transforma y se perfecciona. ¿Podría vuestro espíritu escapar a esa ley divina? No, mis hijos. Nadie podrá decir la última palabra sobre lo espiritual, sobre la ciencia ni sobre la vida, porque son obras mías que no tienen fin. 35. Os enseño a ocupar dignamente el lugar que a cada uno he destinado y a caminar con mansedumbre y a la vez con firmeza, por el sendero que mi caridad os ha trazado. Mi palabra celestial lo mismo ilumina al que ocupa lugar de Señor que al que cumple la misión de siervo, esa semejanza de la luz del sol que a todos ilumina. 36. Los hombres aún no han cumplido en la tierra sus obras más grandes, aquellas que lleven a mi corazón de Padre una divina satisfacción. Todavía muchas de sus obras, maravillosas dentro de lo humano, resultan pequeñas y sus autores las juzgan con mis leyes de amor. Ahí tenéis la razón de por qué muchos hombres de ciencia no quieren asomarse a lo espiritual, porque saben que ahí está la presencia del que todo lo sabe, del que todo lo ve y lo juzga. Prefieren negar mi existencia, creyendo con ello, acallar la voz de su conciencia. 37. No creáis que yo juzgue mal a mis hijos por el hecho de querer conocer los misterios de la naturaleza, no, mi sabiduría es la herencia divina que tengo para mis hijos, mas si juzgo la finalidad o la intención de los hombres de ciencia, cuando ellas no están encaminadas a los fines para los cuales es revelada. 38. Si yo os digo que mi sabiduría será vuestra, ¿creéis que una sola existencia pueda ser suficiente para saber todo lo que tengo que revelaros? Si os digo que la ciencia humana no la podréis adquirir sin recorrer el extenso camino de la evolución, menos podréis adquirir el conocimiento de lo espiritual sin una completa evolución de vuestro espíritu. 39. No vengo a poner en pugna la espiritualidad con la ciencia, porque ese error ha sido de los hombres, mas nunca mío. Por el contrario, vengo a enseñaros a armonizar lo espiritual con lo material, lo humano con lo divino, lo pasajero con lo eterno. Sin embargo, os declaro que para andar por las sendas de la vida, es menester conocer antes el camino que os traza la conciencia, cuya ley espiritual procede del Espíritu Divino. 40. El hombre cree estar haciendo su voluntad, cree estar libre de toda influencia superior a él y hasta llega a creerse absoluto y forjador de su propio destino, sin presentir que llegará la hora en que todos comprendan que fue mi voluntad la que se hizo en ellos. 41. Muchas obras de justicia divina se verán en la tierra, entre ellas veréis a los hombres de ciencia descender hasta los humildes, aquellos que en su corazón lleven la semilla de la espiritualidad o que hayan desarrollado el don de la comunicación de espíritu a espíritu, para escuchar a través de ellos las revelaciones que su mente no descubrió. De Enseñanza 80. 5. Sensibilidad, presentimiento, revelación, profecía, inspiración, videncia, curación, verbo, todo eso y muchos dones más brotarán del espíritu y por medio de ellos confirmarán los hombres que un nuevo tiempo se ha abierto ante la humanidad. 6. Hoy dudáis de que existan esos dones porque hay quienes los ocultan al mundo temiendo su juicio, mañana será lo más natural y hermoso poseerlos.
Vengo a vosotros en este tercer tiempo porque estáis enfermos del cuerpo y del espíritu, el sano no necesita del médico ni el justo requiere purificación. 25 Esta naturaleza que os he confiado es una verdadera fuente de vida y de salud, bebed sus aguas y viviréis sin aflicciones, tendréis fuerza, luz y alegría en vuestra jornada y vuestro espíritu cumplirá mejor su destino. ¿Cómo pretendéis ser sanos de cuerpo y espíritu si no buscáis estos beneficios allí donde se encuentran? Buscáis la salud en el médico de la tierra, cuyo corazón no siempre alberga caridad y buscáis la salud del espíritu desprendiéndoos de algo material para ofrecerlo a cambio de vuestra tranquilidad ante la voz de la conciencia. 26 De cierto os digo que la naturaleza tiene un regazo semejante al de una madre amorosa, mientras viváis dentro de ella recreos, porque el espíritu participa también de los deleites de la materia, a través de la cual el Señor le da tantas y tan bellas lecciones de amor. 44 Vivid en armonía con las leyes naturales y con las leyes espirituales y seréis siempre sanos de cuerpo y de espíritu. 53 Ya os he dicho que el espíritu es antes que el cuerpo, como el cuerpo es antes que el vestido. Esa materia que poseéis es solo un atavío pasajero del espíritu. 59 Los patriarcas y los justos os enseñaron con su ejemplo a vivir felices en la tierra, gozando de los bienes naturales y cumpliendo también la ley espiritual. Imitadles y volveréis a ser sanos y fuertes. Quiero un pueblo fuerte entre vosotros que se levante luchando y defendiendo la verdad. Si yo os enseñase a apartaros de la naturaleza, entonces ésta vendría en contra vuestra. De enseñanza 83. 45 Sed tengo, os digo nuevamente, sed de vuestra elevación y de vuestro amor, mas nadie acerca a mis labios el agua que puede apagarla. Más bien soy yo quien tiene que conservar abierta y fresca la herida del costado para que no deje de manar agua de vida sobre el mundo. 46 Este es el tiempo de la gran batalla descrita por los profetas en sus visiones espirituales y mirajes, tiempo en que los hombres opondrán su fuerza a mi ley, en que todo ser material o espiritual que albergue egoísmo en su corazón se levantará a luchar contra mi justicia. Mi espada está presta, no es el arma que castiga o mata, es la espada que en su lucha por salvar al que perece víctima de sí mismo, le levantará con tal fuerza que, a veces, hasta su cuerpo perderá para hacerle alcanzar la vida eterna del espíritu. 47 Entended bien estas lecciones y no os confundiréis, antes bien, comprenderéis el porqué de muchas de las pruebas terribles por las que atraviesa la humanidad y a las que no acertáis a dar explicación. 60 Yo no vengo a despertar fanatismo religioso entre los hombres, mi doctrina está muy lejos de enseñar falsedades. Yo quiero enmienda, fe, caridad, espiritualidad. El fanatismo es venda de oscuridad, es pasión insana, es tiniebla, velad para que esa mala simiente no penetre en vuestro corazón, mirad que a veces el fanatismo tiene la apariencia del amor. De enseñanza 84. 28 Mis palabras del segundo tiempo han sido el camino de salvación para los que han perseverado en él. Bienaventurados sean los que han puesto su confianza en mi enseñanza. Mas no penséis que todos los que dicen creer en mí, confían en mi palabra o practican mi doctrina. Veo a los hombres, en el momento de la prueba, dudar entre perdonar, como enseñaba Jesús, o defenderse como su instinto les aconseja. En su corazón sienten que es difícil llevar a la práctica las lecciones del Maestro. A estos les digo que mientras no tengan fe y amor para sus semejantes, no será posible que mi doctrina sea la que guíe a los corazones. Mas yo enviaré a los pueblos de la tierra hombres virtuosos que les probarán la fuerza de la fe y los milagros que hacen el perdón, la caridad y el amor. 29 Sin fe y sin cumplir la ley, mi palabra es tan solo como semilla vana que, sembrada, no nace, porque lo que fertiliza esa semilla es la virtud. 30 Yo digo a todos los que os llamáis pertenecientes al mundo cristiano, que mi justicia es benévola si tomáis en cuenta que hace 20 siglos que os traje un mensaje divino para que con él vencierais al mundo, a la carne, a las pasiones, a la muerte, y todavía os veo confiándolo todo a vuestras propias fuerzas, a vuestra manera de sentir y de pensar. Y si los instintos de la carne aún prevalecen sobre las virtudes del espíritu, es que todavía sois más materia que espíritu. 32 Debéis comprender que no solo vengo en busca de los que creen en mí, más bien vengo por los que dudan de mi existencia. En el segundo tiempo en que vine como el Mesías prometido, surgí entre el pueblo que creía en el Dios invisible, mas mi mensaje no fue tan solo para los judíos, sino para todos los pueblos gentiles que no me conocían. No venía a salvar a unos y dejar que se perdieran otros. 33 El árbol corpulento tiende sus ramas para proteger a todos y ofrece sus frutos sin distinción alguna. ¿Acaso recordáis que alguna vez os haya señalado pueblos a los que no debíais llevar mi palabra? Jamás os he enseñado a buscar motivos para negarle a alguien mi luz. ¿Por ventura erais vosotros justos cuando os hice dignos de oír mi palabra y de recibir mis complacencias? En verdad os digo que no. 34 Os encontré pecando y así os elegí para conduciros a la fuente de regeneración, para que mañana hicieseis lo mismo con vuestros hermanos. Este es el tiempo en que los pecadores salvarán a los pecadores y en que los muertos resucitarán para levantar a sus muertos. Los corazones endurecidos, aquellos que han visto pasar a la viuda, al huérfano, al hambriento, al enfermo, sin que sus fibras se conmuevan, van a despertar al amor,
Van a estremecerse ante el dolor ajeno y a destruir su egoísmo, van a olvidarse hasta de sí mismos, para compartir el dolor de sus hermanos. 35. Quien no conozca el dolor, no podrá comprender a los que sufren. Ahí tenéis la razón de por qué me sirvo de los que han bebido mucho en el cáliz del dolor, para que estén capacitados para comprender las miserias de la humanidad y sean los que le lleven un consuelo verdadero. 36. El que ha pecado y luego ha vuelto al buen sendero, ese no podrá escandalizarse jamás por las faltas de sus semejantes, en cambio, sabrá ser indulgente y comprensivo. 38. No seréis de aquellos que viendo cuanto acontece en el mundo, exclamen, este es tiempo de juicio y de muerte, tras del cual tal vez el infierno espera. 39. Os digo que es tiempo de reconciliación y de resurrección y que más allá espera la paz de mi gloria a todos los que crean y se levanten en pos de mi palabra. 42. La humanidad está despertando y presintiendo la verdad, muchas enseñanzas le serán reveladas directamente a su espíritu, porque no serán los hombres quienes se las enseñen. Cuando esta humanidad llegue a escuchar mi voz en el fondo de su corazón, no volverá a alejarse de mí, porque habrá sentido mi amor y habrá contemplado la luz de la verdad. Vosotros sois los hijos de la luz, los que en este tiempo sois los espiritualistas trinitarios marianos, porque sois los que habéis visto venir al Espíritu Santo y habéis oído su revelación. ¿Sería justo que los hijos de la luz creasen tinieblas entre la humanidad? No, hijos míos. 43. Vuestro corazón se sorprende y me dice, Maestro, ¿por qué desconfiáis de nosotros? A lo cual os respondo, os hago estas advertencias, porque este tiempo de luz es también de mentira, de engaño, de peligros, porque en vuestro ambiente flotan las fuerzas del mal, que hacen caer a los hombres y pueden empañar vuestra luz si no veláis. Es el tiempo de la luz, no porque el hombre la haya encendido, sino porque os he traído mis revelaciones en cumplimiento de las profecías. Es el tiempo de la mentira, mas no por causa de mi llegada entre los hombres, sino por la maldad de ellos, es que ha alcanzado su mayor altura. 44. La batalla final se acerca, mas no os hablo de vuestras guerras fratricidas, sino de la lucha de la luz contra todo lo que sea falso, impuro, imperfecto. Reconoced el momento que vivís para que os apresuréis a hacer acopio de armas de amor y de fortaleza espiritual. Comprended desde ahora que, en medio de esa batalla, no vais tan solo a luchar por vuestra propia fe y salvación, sino que olvidados de vosotros mismos tendréis que ir en pos de los que están en peligro de perecer. 45. Este tiempo es de luz, porque el espíritu humano a través de su evolución y experiencia ha recogido luz en la vida. No lloréis ya vuestro pasado, pero sí debéis aprovechar todas sus lecciones, para que en adelante miréis vuestra senda iluminada y ya no tengáis tropiezos ni incertidumbre en las encrucijadas. 46. Si de vuestro espíritu se borrase el pasado, tendríais que recorrer nuevamente los caminos ayer transitados y apurar nuevamente las pruebas ya pasadas. Mas si oís la voz de vuestra experiencia y os dejáis iluminar por esa luz, veréis más limpio vuestro camino y más brillante el horizonte. 47. El mundo os brinda muchos placeres, unos concedidos por mí y otros creados por el hombre, ahora habéis visto que no los habéis podido alcanzar, lo cual ha causado inconformidad a unos y tristeza a otros. Debo deciros que a muchos no les está concedido en este tiempo dormirse o perderse en los deleites y satisfacciones de la materia, porque su misión es otra muy diferente. En verdad os digo que no existe un solo espíritu en la humanidad que no haya conocido todos los deleites y haya comido todos los frutos. Hoy vino vuestro espíritu a gozar la libertad de amarme y no a ser de nuevo esclavo del mundo, del oro, de la lujuria o de la idolatría. 48. La escala del sueño de Jacob se presenta ante vuestros ojos, para que ascendáis por ella en busca de vuestra mayor dignidad y de vuestra perfección. Mi ley espiritual no os exime de vuestros deberes terrestres, tenéis que buscar la forma de armonizar ambas leyes para que vuestro cumplimiento sea perfecto ante mi divinidad y ante el mundo. 50. Quiero que mis discípulos aprendan a vivir en armonía con toda la creación, que marchen al compás de los tiempos, para que lleguen hasta el final en la hora propicia, en la hora señalada por mí, para que al haceros el llamado ya estéis presentes y podáis responderme. De enseñanza 85. 1. Bienaventurados los que practican la oración espiritual, porque ellos sienten mi presencia, mas de cierto os digo que yo recibo todas las oraciones, sea cual fuera la forma en que las elevéis a mí. Atiendo a todo llamado y a toda súplica sin juzgar la forma, atendiendo tan solo a la necesidad con que me buscáis. 2. ¿Por qué no había de oír a quienes oran de manera imperfecta, sabiendo que todos llegarán a practicar la oración verdadera? Ahora os escucho a través de las diversas formas en que me hacéis vuestras peticiones, porque lo esencial es que me busquéis. Y en verdad os digo que no existe una oración que no sea escuchada por mí, yo solo recibo la intención de mis hijos. 3. Vengo a enseñaros la verdad a través de una doctrina perfecta. Tratad de practicarla, y al orar tendréis la sensación de contemplar mi luz y de escuchar mi dulce consejo. 4. Aún estáis lejos de haber alcanzado la perfección, mas id tras ella sin deteneros, soñad con lo elevado de vuestra misión y haced de la verdad vuestro ideal. 7. No desviéis vuestra vista de la meta luminosa a donde os dirigís, no os importen los tropiezos, los obstáculos o espinos del sendero, esas vicisitudes os harán desear más ardientemente la dicha de alcanzar el reino de paz.
Me preguntáis, Maestro, ¿es indispensable apurar el cáliz de amargura en esta vida, para poder desear y merecer las delicias que vuestra caridad nos promete en la vida espiritual? No, mis hijos, cuando esta humanidad en su constante evolución espiritual llegue a comprender el verdadero valor de las posesiones humanas, cuando comprenda que los goces y bienes de la tierra son tan solo un pálido reflejo de lo que es la felicidad en la vida espiritual, no tendrá necesidad de padecer en este planeta para alcanzar las delicias y goces espirituales, porque los hombres aprenderán a vivir sus alegrías y sus triunfos en el mundo, sin aferrarse a lo perecedero, y lucharán por conquistar con méritos espirituales la vida superior que inexorablemente les espera, la vida verdadera. 8. Humanidad, en esta era debéis recoger el caudal de fe y de esperanza que habíais arrojado de vuestro corazón, para que con él ascendáis la montaña, cual si llevaseis encendido un faro en vuestro interior que iluminara vuestro camino. 9. El que viva de esta manera, el que camine por esa senda, será hijo del pueblo de Dios, no importa el lugar de la tierra en que habite, la sangre que lleve o el idioma que hable. Ese será mi discípulo porque estará dando testimonio de mi verdad. 10. Ya no debéis creer que el pueblo de Dios es el pueblo judío. Hice que aquella raza se dispersara por todo el mundo, porque en verdad Israel no es una raza, es un pueblo espiritual al que estáis llamados todos a pertenecer. 11. Si mi pueblo de Israel fuera de este mundo, ¿creéis que yo hubiese permitido su expulsión de la Judea, dejando que sus tribus se perdieran entre las naciones? ¿Creéis que si esa fuera la verdad, habría yo permitido que el templo de Salomón fuese destruido y profanado y la ciudad de Jerusalén arrasada e incendiada hasta no quedar de ella piedra sobre piedra? 12. Meditad en todo esto, para que comprendáis que el reino espiritual no puede tener sus cimientos en este mundo. Por eso os dije a través de Jesús, mi reino no es de este mundo. 13. Los hijos del pueblo de Dios, los hijos verdaderos de Israel, son los que aman la verdad, los que cumplen la ley, los que aman a Dios en sus hermanos. 14. Analizad mi palabra, escudriñadla si queréis, desgranad las espigas y mirad la simiente. 16. De cierto os digo que es menester que todos conozcáis la verdad, y esa verdad es que el culto del hombre hacia Dios ha tenido una larga evolución y ha sufrido incesantes transformaciones. Dentro del culto está la oración y ella ha sufrido también transformaciones. A lo largo de vuestra evolución siempre os he hecho sentir mi presencia, mi misericordia y mi luz. 17. Cuando os postrasteis ante el ídolo para pedirle el pan de cada día, nada os dio el ídolo porque carecía de vida, mas yo os escuché y os di el pan. Después llegasteis a tener conocimiento de la existencia del Dios verdadero, y esa fe se robusteció con la palabra que Jesús legó a la humanidad. Sin embargo, a pesar de creer en la existencia de Dios como espíritu, vuestra tradicional inclinación a materializar lo divino para sentir lo próximo y para poderlo ver, os llevó a forjar con vuestras manos la imagen de Dios, representándola en la forma corpórea de Jesús crucificado. Allí, ante aquella forma hecha por manos humanas, os postrasteis a pedir y posasteis vuestros ojos en la sangrante imagen, para poder conmover vuestro corazón y sentir que me estabais adorando. 18. Ahora tenéis ante vosotros un tiempo de espiritualidad al que podéis llamar el tiempo de la oración perfecta, porque he llegado para enseñaros a comunicaros conmigo de espíritu a espíritu. Quiero que comprendáis que para que surja de vuestro espíritu su propio lenguaje, el idioma hoy desconocido por los humanos, pero que Dios y los espíritus conocemos y entendemos bien, es menester que abandonéis todo culto u ofrenda material. En esta era podéis lograrlo, porque sabéis escucharme con humildad y no como cuando llegasteis por primera vez, cuando creyéndoos cristianos, juzgasteis blasfema esta palabra. 19. Hoy comprendéis y aceptáis mis lecciones, convencidos de que hasta ahora estáis aprendiendo a ser verdaderamente cristianos, ya que estáis reconociendo la forma de aplicar aquella enseñanza a vuestra vida, y además estáis viviendo un nuevo tiempo que viene a traeros un destello de la misma luz, un mensaje de espiritualidad. 20. En aquel tiempo os enseñé la virtud más grande que es la caridad, inspiré vuestro corazón y sensibilicé vuestros sentimientos. Ahora vengo a revelaros todos los dones de que está dotado vuestro espíritu, para que los desarrolléis y los apliquéis a hacer la caridad entre vuestros semejantes. 21. El conocimiento de la vida espiritual os permitirá llevar a cabo obras semejantes a las que hizo vuestro Maestro. Recordad que os he dicho que al desarrollar vuestras facultades haréis verdaderos prodigios. 22. Todo lo que habéis escuchado quedará escrito para que sea analizado en los tiempos venideros. Os legaré un libro que contenga la esencia de todas mis enseñanzas. Este libro será formado con las páginas que bajo mi dictado han escrito mis escogidos a quienes llamo plumas de oro. 23. Esa pluma es la de la conciencia y la verdad, aquella que puse en la diestra de Moisés para que escribiese los libros de los primeros tiempos, la misma que deposité en las manos de Marcos, Lucas, Mateo y Juan, para que escribiesen la vida y la palabra del Divino Maestro, libro al que llamasteis Nuevo Testamento. 24. A vosotros, nuevos discípulos que habéis escuchado mi palabra en este tiempo, os digo, no tendréis que luchar para que este testamento o libro sea unido a los anteriores, porque he sido yo quien ha unido en este libro las revelaciones y enseñanzas de los tres tiempos, extrayendo de ellas la esencia para formar una sola doctrina, una sola luz, una sola ley y un solo mensaje.
28 No os preocupe demasiado si mis frases no permanecen en vuestra memoria, porque el que sienta caridad por sus semejantes será dueño de un idioma inagotable, el del amor, que será comprensible para todos sus hermanos. 47 Os he manifestado que no todos me escucharán bajo esta forma, porque no es la más perfecta, más se aproxima el día en que mi voz sea escuchada por todos los hombres a través de mi comunicación espiritual. Será el tiempo que predijeron los profetas, en que todo ojo me vería y todo oído me escucharía. 71 Ved cómo la enseñanza divina no se estaciona, de tiempo en tiempo vengo a daros nuevas lecciones que explican y amplían las anteriores. Al oírme en este tiempo, no hagáis lo que los fariseos, que se escandalizaban con las obras de amor de Jesús al sanar a los poseídos y pregonaban que aquel hombre, del quien los humildes decían que era el Hijo de Dios, era un falso profeta que venía predicando enseñanzas contrarias a la ley de Moisés. No digáis que esta doctrina viene en contra de lo que os dejó Jesús en aquel tiempo. 72 Si queréis emitir un juicio acertado acerca de esta enseñanza, limpiad antes vuestro corazón de prejuicios, de bajas pasiones, de fanatismo, y entonces, sí, tomad una de mis máximas, cualquiera de ellas, analizadla y veréis la luz que encierra y cuánto os ayuda a llegar a mí. De enseñanza 87 Me agrada sorprenderos en la forma más inesperada, para poner a prueba la fe de vuestro corazón. Me place probar vuestra fortaleza para que deis ejemplo a vuestros hermanos. Existe en vuestro espíritu la simiente de Jacob, a quien llamé Israel, que quiere decir fuerte. Aquel patriarca fue sometido por mí a grandes pruebas para que diese grandes ejemplos. Yo le envié un ángel para que luchara con él, y el brazo fuerte del varón no se dejó vencer. Desde ese instante le nombré Israel, y por ese nombre fue conocido por la posteridad. Mas si yo os preguntase qué habéis hecho de aquella simiente espiritual que os transmitió Jacob, ¿entenderíais mi pregunta y sabríais responderme? A vuestro paso se han presentado mis ángeles para luchar contra vuestras imperfecciones y no les habéis sabido recibir. Os han sorprendido los seres en tiniebla y habéis sido débiles ante ellos. 2 Os vuelvo a interrogar, ¿dónde está la espada de Jacob, su celo y su fortaleza? 3 Os he concedido la presencia de los seres de luz en vuestra vida terrestre, para que os protejan, os ayuden y os inspiren. Ellos, que se encuentran más evolucionados que vosotros, descienden a cumplir un destino de amor, una misión de sembrar caridad y bálsamo entre sus hermanos. Los seres en tiniebla o espíritus en estado de turbación involuntariamente cumplen la misión de probar a los hombres en su fe, en su virtud, en su firmeza en el bien, y cuando al fin son vencidos por la fortaleza y perseverancia en el bien de aquel a quien han tentado, reciben la luz y renacen a la vida y al amor. 4 A vosotros, discípulos, os he dado sensibilidad para que podáis percibir la presencia de vuestros hermanos. El que no posee el don de evidencia, tiene el de revelación o posee la facultad en su cerebro para recibir al mundo espiritual, o por lo menos tiene el don del presentimiento. Pero os ha faltado mayor amor para desarrollar vuestros dones. Por eso os aconsejo que viváis alerta, para que escuchéis la voz del pastor y de los guardianes que os cuidan, el lamento de las ovejas o los pasos del lobo que acecha entre la maleza. 5 No durmáis en este tiempo de acechanza y peligros, de abismos y tentaciones. Comprended que todo aquel que posea un don o la misión de dar luz espiritual, tendrá que ser asediado y perseguido de continuo. No vengo a despertar prejuicios ni supersticiones en mi pueblo, vengo a fortalecer vuestra fe en la existencia de lo espiritual, para abrir vuestros ojos a lo eterno y entonces podáis mirar más allá de lo que es materia y para que sepáis que no todo lo que existe en el valle espiritual está envuelto en luz, porque también en lo invisible existen tinieblas que es preciso disipar e imperfecciones que es menester se transformen en elevada espiritualidad. 7 Un hombre entregado a una vida de pecado es capaz de arrastrar tras de sí una legión de seres en tiniebla que harán que a su paso vaya dejando una estela de influencias maléficas. 9 Pueblo, perseverad en mi doctrina y de cierto os digo que 3 generaciones después de la vuestra, el espíritu de vuestros descendientes habrá logrado una gran espiritualidad. Buscad la verdadera elevación y después lo hará toda la humanidad, porque vuestro mundo no está condenado a ser eternamente un valle de lágrimas, una tierra de pecado, un infierno de lujuria y de guerra. El día del Señor es ya con vosotros, mi espada de justicia tocará la perversidad. ¿Qué pasará si destruyo la mala simiente, el vicio y el orgullo, y en cambio ofrezco protección a la semilla de la paz, de la concordia, de la regeneración y de la verdadera fe en mí? Tendrá que transformarse el mundo, el hombre se transformará una vez que su culto espiritual y su vida sean mejores. 10 Llegará el tiempo en que se levanten hombres que verdaderamente amen mi ley, los que sabrán unir la ley espiritual con la del mundo, o sea el poder eterno con el poder temporal, mas no será para esclavizar a los espíritus como en tiempos pasados, sino para mostrarles el camino hacia la luz, que es la verdadera libertad del espíritu. Entonces volverá la moral al seno del hogar, habrá verdad en vuestras instituciones y espiritualidad en vuestras costumbres. Será el tiempo en que la conciencia haga oír su voz y en que mis hijos se comuniquen de espíritu a espíritu con mi divinidad, en que las razas se fusionen, y todo ello determine la desaparición de muchas diferencias y contiendas, porque, hasta ahora, a pesar de ser tan pequeño vuestro mundo, no habéis sabido vivir como una sola familia, no habéis podido rendirme un solo culto.
La antigua Babel os condenó a esta división de pueblos y de razas, mas la construcción de mi templo espiritual en el corazón de la humanidad os librará de esa restitución y os llevará a amaros verdaderamente los unos a los otros. 11. No penséis que a última hora elegí esta nación para mi nueva manifestación, todo había sido previsto desde la eternidad. Este suelo, esta raza, vuestros espíritus, habían sido preparados por mí, así como el tiempo de mi presencia también había sido marcado por mi voluntad. 12. Yo dispuse iniciar mis manifestaciones entre los más humildes, entre aquellos que conservaban virgen el entendimiento y el espíritu. Después dejé que a mí viniesen todos, porque en mi mesa no existen distinciones ni preferencias. Mi palabra derramada sobre este pueblo ha sido sencilla y humilde en su forma, al alcance de vosotros, y su sentido, lleno de claridad, ha sido profundo para vuestro espíritu, porque yo, aunque soy el arcano, siempre me manifiesto y me expreso con sencillez y claridad. Yo no soy un secreto para nadie, el secreto y el misterio son hijos de vuestra ignorancia. 13. También en este tiempo surge Tomás con la duda en su corazón. ¿Qué más esperáis ver y oír para poder creer? ¿Acaso queréis que Cristo se haga hombre nuevamente para vivir entre vosotros? Devolvedme el cuerpo que me quitasteis sacrificándolo en la cruz y os prometo volver en cuanto hombre. ¿Podéis hacerlo? No. En cambio, yo os he encontrado muertos a la luz y a la fe y os he resucitado espiritualmente. Habíais perdido vuestro cuerpo en las entrañas de la tierra y yo os he dado uno nuevo. Solo yo puedo hacer estas maravillas, mas en verdad os digo que la vida que a Jesús arrancasteis en el Calvario se extendió sobre toda la humanidad como un rocío de vida eterna. 14. Por eso os digo que vosotros sois mi templo, ese santuario que existe en vuestro espíritu y que es donde busco vuestra adoración, donde quiero que mi voz encuentre su eco, donde quiero que se levante mi altar y donde yo pueda habitar por siempre. 15. Toda mi doctrina y mi ley no son sino una preparación para que penetréis en la vida espiritual. ¿Cuántos de los que me han escuchado en este tiempo ya se encuentran morando en el más allá, llenos de gozo en su espíritu, porque no sufrieron tropiezos en su tránsito hacia aquel mundo infinito, mientras muchos hombres, escépticos en su materialismo, sonríen irónicamente cuando se les habla de la vida espiritual, más llegará la hora de la muerte, aquella en la que no hay corazón que no tema, ni espíritu que no tiemble ante la presencia inminente de la eternidad?